Bienvenidos a otro episodio de Que Chota Warhammer. Hoy tenemos la continuación del anterior, siguiendo las aventuras de los diferentes traidores después de la partusa por la campaña en Eastbound 5 y la llegada a la batalla por Terra. Sin perder más tiempo, vamos allá. En una misión especial mandó Horus a Lorgar y a su legión de loquitos religiosos, una misión para debilitar las fuerzas de los ultramarines, destruyendo sus mundos y matando a su primarca Roboute Guilliman. Lorgar, feliz como una lombriz, aceptó, ya que él deseaba vengarse de los ultramarines por haber destruido la ciudad de Monarchia y haberlos humillado por su locura religiosa. Pero Lorgar, como buen sorete, decidió limpiar a su legión de todos aquellos marines no confiables, mandándolos a que peleen contra los ultramarines, siendo comandados por los extremistas Erebus, Phaeron y Zadkiel, los cuales él esperaba que murieran junto con los ultra arándanos. La misión sería en el planeta Calth, parte de la coalición de mundos de Ultramar. Horus le había metido un mentirón a la 13ª Legión, diciéndole a Guilliman que en un sistema solar del Segmentum Tempestus se estaba acumulando una horda de orcos del Imperio Galashk, por lo que organizó que la Legión de Roboute esperara a la Legión de Lorgar en el planeta Calth, para salir de ahí en dirección de los supuestos orcos, siendo en realidad una trampa para que Lorgar pudiera agarrar desprevenidos a los ultramarines y hacerlos bosta. Lorgar además había encargado a Erebus y Cor Phaeron una misión extra: summonear la tormenta psíquica Ruinstorm para cortar el paso de los ultramarines hacia el resto de la galaxia. Mientras los changos iban en camino a Calth, otro grupo de portadores de la palabra preparaba un ataque al mundo natal de los ultramarines, Macragge, usando una nave masiva llamada Abismo Furioso. Pero por suerte, una banda de ultramarines interceptaron la nave prototipo en medio del velo, destruyéndola a costa de la vida de todos los leales. Una vez en Calth, los portadores de la palabra atacaron a los ultramarines, tanto en el espacio como en la superficie del planeta, donde rápidamente abrumaron a los leales tomando muchas de sus posiciones. La nave insignia de Guilliman sobrevivió al asalto inicial, reagrupándose con las demás naves sobrevivientes, a la vez que enviaban un mensaje astropático a Macragge avisando de la que se estaba liando. Los marines en el planeta, a pesar de estar en retirada, pelearon ferozmente contra las fuerzas de los malvados pelados. Las fuerzas de los ultramarines pelearon el tiempo suficiente para que llegaran los refuerzos de Macragge a sacar cagando a los traidores, pero a un gran costo. Siendo los portadores de la palabra malos perdedores, utilizaron las defensas planetarias de Calth para desestabilizar la estrella del sistema, la cual estalló en erupciones solares que irradiaron los planetas del sistema haciéndolos inhabitables. Los traidores en el espacio escaparon, dejando a su suerte a los que estaban en la superficie de Calth. La población del planeta fue movida a complejos subterráneos que servían como protección de la terrible radiación solar. No solo ultramarines y civiles se salvaron debajo de la tierra, sino que los traidores también se adentraron en los búnkeres, continuando la batalla de forma subterránea. Los ultramarines no solo se enfrentaron a marines traidores, sino también a demonios del mundo inmaterial, lo que les demostró que la prohibición del uso de magias y psíquicos debía ser revocada si se quería combatirlos de manera efectiva. Su deseo de revivir el cargo de bibliotecario dentro de las legiones de Astartes se cumpliría al final de la herejía del Horacio, con la segunda fundación de legiones de marines espaciales. A pesar de no haber hecho mierda a todos los leales, la misión podía ser considerada un éxito, ya que las fuerzas de los ultramarines quedaron maltrechas y aisladas del resto del imperio por el ritual de Erebus para summonear una gran tormenta psíquica ruinosa. Pero lo que más le jodía a Lorgar era que Roboute Guilliman seguía vivo. A la vez que se daba el ataque en Calth, otro grupo de portadores de la palabra, esta vez dirigidos por Lorgar y acompañados por Angron y su legión, realizaban una cruzada sombría contra el resto de los 500 mundos de la coalición de Macragge, destruyendo 26 planetas bien a los pedos. Durante esta cruzada sombría, Lorgar notó que Angron iba volviéndose loco un poco nada más rápido que antes debido al implante cerebral que le habían puesto en el mundo de Nuceria para torturarlo. Dicho implante era una colección de cables que se adentraban en el cerebro del enojón, llamados las agujas del carnicero, haciendo que todo lo que sintiera fuera dolor, con el dolor cesando solo cuando mataba. Las agujas lo estaban matando más rápido de lo que pensaban. Lorgar, queriendo salvar a su camarada pelado, lo lleva en un viaje a Nuceria, el mundo de donde salió ese implante, ya que ni los tecnos sacerdotes del culto a la máquina podían descifrar cómo funcionaba. Ya en Nuceria, el dúo capilar recopilaría toda la información posible sobre las agujas, procediendo luego a quemar y destruir todo el planeta y su población. Para entender la que se va a armar en dicho planeta, hay que explicar el backstory de Angron, así lo más resumido posible. Cuando los dioses del caos le sacaron los críos al emperador, Angron terminó cayendo en el mundo de Nuceria, un planeta medio muerto y con una sociedad bien retorcida, donde los regentes ponían a la población a pelear en arenas para su entretenimiento. Angron fue encontrado herido por un esclavista
en medio de las montañas congeladas del planeta, con los cuerpos mutilados de varios Eldar. Después de ser esclavizado y de curarse, los esclavistas llevaron a Angron a la capital del planeta. Allí lo obligaron a ser parte de la arena en los combates de tecnogladiadores, convirtiéndose en uno de los favoritos del público. Como era costumbre en Nuceria, a todos los gladiadores se les implantaba un conjunto de agujas de carnicero en el cerebro, alterando su psique y provocando un dolor inmenso al portador que solo desaparecía con la ira y la matanza. Nuestro amigo el enojón intentó varias veces de inspirar a sus compañeros gladiadores a rebelarse, fallando muchas veces de provocar una rebelión. A pesar de sus fallas, pudo conseguir armar una rebelión con la que escapó a las montañas del planeta, masacrando a todos los esclavistas de la arena. Los esclavistas, sin embargo, lanzaron varios ataques en contra de los gladiadores escapados, tanto así que estos quedaron hechos bosta por tanta pelea y sin comida. Hechos bosta, se vieron rodeados una vez más por la fuerza de los esclavistas. Prefiriendo morir a tener que volver a ser esclavos, Angron y sus compañeros se lanzaron contra sus enemigos. Justo cuando la batalla iba a comenzar, el emperador, quien había llegado a la órbita del planeta, se teletransportó junto a algunos adeptus custodes ante Angron. El emperador intentó razonar con él para que tomara su lugar designado en la cruzada, pero el enojón prefirió morir junto a su familia de esclavos. Como buen padre luchón, el emperador agarró a Angron de la oreja y se lo llevó sin más a su nave, chupándole un huevo lo que quisiera su hijo, obligando al enojón a observar la masacre de la única familia que había conocido. Esa sería una de las razones por las que Angron se rebelaría contra el emperador. Durante su regreso a Nuceria, Angron visitaría la fosa común donde descansaban los restos de sus compañeros. Las memorias que ese lugar le traía eran demasiado para el pobre enojón. Como su misión principal era vengarse de la gente del planeta, Angron tomaría las calaveras de sus hermanos y hermanas, haciéndose un collar con ellas para que lo acompañen en un último baño de sangre. A su vez, Angron se enteraría que su nombre quedó manchado como el de un traidor y un cobarde que dejó que sus compañeros gladiadores murieran en su lugar. Furioso y con la sangre hirviendo, reventó a todo aquel nuceriano que se encontró y ordenó a su legión hacer lo mismo. Con eso va bien sobre el enojón. Volvamos a Nuceria. Los ultramarines habían seguido la fuerza restante de los portadores de la palabra hasta el planeta del enojón. En su búsqueda por desquitarse con Lorgar, Guliman formó una armada improvisada de 41 naves para atacar a las fuerzas del pelado malvado, montando dos fuerzas, una para destruir la nave insignia de Lorgar, Fidelitas Lex, y otra para abordar la nave de Angron, Conqueror, y así tomar el control de esta. A pesar de las poderosas defensas de la Conqueror, los ultramarines pudieron desplegar soldados en la superficie del planeta. La Fidelitas Lex sufría lentamente, con pequeñas naves de los ultramarines infligiendo miles de cortadas, haciendo que ésta se desangre por desgaste. Guliman, a bordo de la Courage Above All, dictaba el progreso de la batalla, buscando que la nave insignia de Lorgar muriera primero. De a poco, los marines, los tecnosacerdotes y los humanos a bordo de la Fidelitas Lex se escaparían de la muerte con cápsulas de escape dirigidas a la superficie del planeta. Los ultramarines lanzaron fuerzas de abordaje contra la Conqueror, y siendo que los traidores estaban ocupados defendiéndose de los leales, estos pudieron desplegar más marines en la superficie del planeta mediante cápsulas de caída. Ni bien tocaron la superficie de Nuceria, los marines leales se encontraron con los perros rabiosos de los devoradores de mundos, perdidos en la manía de la sangre y la locura de sus propias agujas de carnicero, quienes a su vez estaban asistidos por los devotos de Lorgar, perdidos en su propia manía religiosa y gritando cánticos religiosos sobre la pelada de Lorgar. Mientras la batalla en la superficie se ponía bien caliente, la nave Fidelitas Lex empezaba su descenso hacia el planeta, chocando con fuerza contra el gran océano de Nuceria. Con la nave chabosta, Guliman descendió a la superficie para recagar a trompadas a Lorgar con sus servopuños, quien respondió de la misma manera pero con su martillo de guerra electrificado. La suya fue una batalla apoteósica, así tipo piña va, piña viene, los primarcas se entretienen. Guliman, con toda la bronca, le metió un piñón fijo que le rompió el esternón a Lorgar. Lorgar le tiró un ataque psíquico a su hermano para alejarlo, a la vez que le daba un martillazo en la capocha que lo dejó igual a Harvey Dent. De entre medio del quilombo que estaba alrededor de los dos primarcas salió Angron, saltándole a Guliman a la yugular, poco más diciéndole a Lorgar que era su turno de matar al leal. Durante su duelo, Robute le metió un piñón en el torso a Angron, rompiendo una de las calacas del collar del enojón. Dando un paso atrás, terminó de hacer pedazos la calavera, lo que hizo que Angron se lance contra su hermano con aire indescriptible. Lorgar, desde el banco de suplentes, sintió cómo el dolor de Angron por la pérdida de esa calavera hacía resonar a las fuerzas del Imaterio. Empezó su ritual para salvar la vida de su hermano, recitando cánticos en un idioma incomprensible para traer a Nuceria una tormenta psíquica ruinosa del velo.
La tormenta ruinosa desató sobre el planeta una lluvia de sangre y sobre Angron un torrente de energía demoníaca. El ritual retuvo a Angron en su lugar, mientras las fuerzas del velo destrozaban su mente y transformaban su cuerpo, dando paso a su apoteosis, su ascensión de primarca a príncipe demonio. Los bibliotecarios de la legión de Angron sintieron la que se estaba armando e intentaron detener el ritual de Lorgar con sus poderes psíquicos, librando una batalla a través del velo contra él. Sin embargo, los poderes de Sorete de Lorgar pudieron más que las 19 mentes combinadas y el ritual fue concluido con éxito. Luego de su transformación, Angron se dirigió contra los bibliotecarios de su legión, que debido a sus poderes psíquicos hacían reaccionar a las agujas del carnicero de forma negativa, haciéndole pupa al primarca. Angron aniquiló a todos los Psykers de su legión, cosa que alegró mucho al dios del caos Khorne, quien odiaba a los psíquicos. Lorgar había ofrecido a Angron y a su legión a Khorne durante el ritual. Guilliman, hecho bosta, aprovechó la confusión para escapar, sin comprender bien en qué se habían convertido aquellos dos que antes fueron sus hermanos. Angron y su legión completaron la matanza de la población de Nuceria. Lorgar, convencido que había salvado a su hermano, podía ahora reincorporarse a las fuerzas de Horus para planear la marcha sobre Terra. Horus quería convertir a su hermano Sanguinius, primarca de los Ángeles de Sangre, ya que ellos dos se llevaban bien, como si fueran hermanos. Antes de su caída, el Horacio había descubierto el secreto mejor guardado de su hermano el Sangrón, quien debido a una falla en su código genético tenía la manía de consumir carne y sangre humana, una falla que sería conocida como la sed roja o la sed peligrosa. Sanguinius intentó explicarle a Horus por qué era que estaba morfando un cadáver de uno de sus legionarios, y explicando cómo descubrió esa falla genética y de cómo la mantenía secreta del emperador y de la mayoría de su legión mientras él buscaba una cura. Horus prometió guardar el secreto y a su vez ayudar a su hermano a arreglar su mambo. Sanguinius estaba aliviado por la buena onda de su hermano, pero no podría haber previsto que debido a su traición, el pelado mayor usaría su secreto en su contra para llevarlo hacia el lado de los malos. En su rol corrupto de maestro de guerra imperial, Horus ordenó a Sanguinius a que reúna a todos sus marines y se dirigieran al conjunto de sistemas Cygnus. Su legión debía limpiar los 7 mundos y 15 lunas del sistema de amenazas alienígenas y liberar a los humanos que habían sido capturados por estos. Para entusiasmar a su hermano a hacerlo, Horus le dijo a Sanguinius que él había encontrado una forma de liberarlos de su falla genética, y que él les iba a hacer la gauchada después de que terminaran con la campaña del sistema Cygnus. Cuando los Ángeles de Sangre llegaron al sistema, fueron emboscados por fuerzas demoníacas, debido a que el conjunto de mundos Cygnus se había convertido hace rato en un reino caótico controlado por un gran demonio de Slaanesh, conocido como Kiris el Perverso. Horus mandó a su hermano una trampa, creyendo que esto llevaría a los Ángeles de Sangre a traicionar al emperador. Kiris le mandó un gif psíquico a Sanguinius, mofándose del primarca, a la vez que lo incitaba a atacar si es que se la bancaba. Los Ángeles de Sangre empezaron el ataque contra el mundo de Cygnus Prime, donde residía el gran demonio. Durante la épica batalla que se libró en la superficie, Sanguinius se encontró con otro gran demonio, el campeón de Khorne, Kavanda. El demonio, después de reventar a Sanguinius, hizo picadillo a 500 marines de una con su superhacha. La muerte de tantos marines en tan poco tiempo desató una ola psíquica que noqueó a Sanguinius. El resto de marines, al creer que su primarca había muerto, cayeron en un abismo de odio que los empujó a una ira salvaje asesina, y que en su frenesí pudieron cagar a palo a todos los demonios del planeta. Ya bien sacados, desterraron incluso a los grandes demonios de Khorne y Slaanesh de la superficie de Cygnus Prime. Esta ira asesina sería la segunda falla genética que afligiría a la legión, conocida como la ira oscura para los escolares imperiales. Previo a la masacre del planeta Istevan V, Perturabo, primarca de los guerreros de hierro, sentía bronca por lo que él percibía como un trato de mierda que su legión estaba recibiendo, siendo que a ellos lo usaban para campañas interminables que le daban poca gloria o reconocimiento. Su sensación de inferioridad incrementaría después de la campaña de Hrud, cuando se enteró que la población de su planeta natal de Olimpia se rebeló contra el imperio. Perturabo se sentía como un bolas triste por ser el único primarca que no podía mantener a la población de su hogar en línea. El Ferroso regresó a su mundo natal con su legión a destruir a todos los rebeldes, que terminaron siendo 5 millones de habitantes al final de todo. Cuando Perturabo vio toda la destrucción y la muerte que tuvieron que causar, se dio cuenta que él y su legión ya no eran protectores de la humanidad, sino genocidas, un pecado que el emperador no perdonaría. Pero Horus sí lo haría, es más, felicitaría a Perturabo por su meticulosidad y precisión, trayendo de a poco a otro pelado más al lado de los malos con sus elogios.
Ya del lado del Horacio, los guerreros de hierro tomaron la oportunidad para hacerle la bronca a sus rivales de siempre, los puños imperiales. En el mundo de Hydra Cordatus, pisteando como campeones, se mandaron un bombardeo tan letal e preciso como un juego de ajedrez bien jugado. Luego procedieron a la superficie, donde los esperaban los leales en la única fortaleza del planeta. 3 meses estuvieron rompiendo los quinotos hasta que pudieron atravesar la defensa de los leales, procediendo a matarlos a todos y a esclavizar a los humanos sobrevivientes. Luego de la victoria en Hydra Cordatus, Perturabo recibió un mensaje de Fulgrim, quien quería reunirse con él para discutir algo de gran importancia. Perturabo, pensando que la visita de su hermano tenía algo que ver con Marte, y al no tener nada más que hacer, decidió aceptar reunirse con Fulgrim. El Ferroso estaba planeando la eventual campaña en Marte que pensaba que se venía, cuando de la nada le avisan que el Fenicio, o sea Fulgrim, había llegado a la superficie del planeta, mandándose como Pancho por su casa sin avisar. Los guerreros de hierro prepararon una vanguardia de marines y auxiliares imperiales para recibir a los hijos del emperador, quienes descendieron en sus cápsulas sobre la superficie del planeta. Los hijos de Perturabo estaban bien pulcros y ordenados, mientras que los hijos de Fulgrim salieron de sus cápsulas tirando facha a más no poder, pintarrajeados y portando armaduras con colores bien chillones. Fulgrim y Perturabo se reunieron en el búnker del Ferroso, el Fenicio tirándole un cuento digno de un vendedor de Herbalife. Le proponía emprender una cruzada juntos, los guerreros de hierro y los hijos del emperador, pegándose un viaje a la gran tormenta psíquica del velo que había atormentado al pelado de hierro desde pequeño. Dentro se encontraba un arma alienígena, la espada Ángel Exterminatus, que podría darle una gran ventaja a la fuerza de los traidores. Desde pequeño, Perturabo sentía la energía del Ojo del Terror, como se conoce a esa gran tormenta psíquica. En sus ojos tenía una habilidad que le permitía encontrar al Ojo del Terror desde cualquier punto de la galaxia. La anomalía atormentaba al Ferroso, estando en sus sueños, en sus pesadillas y en todos los pensamientos que tenía. Al llegar las 2 legiones a las afueras del torbellino estelar, Perturabo pudo observar aquello que lo había atormentado desde hace tanto y darse cuenta que era real, que otros podían verlo. Antes de adentrarse en la tormenta, Perturabo consultó los mapas de esa región del espacio. Esta tormenta infernal había sido denominada Cygnus X1 en los mapas, pero Perturabo sabía que dicha nomenclatura ya había sido utilizada. Él borró el nombre y se puso a pensar por unos momentos, pensando algún nombre que fuera más adecuado, bautizando a este fenómeno espacial como Ojo del Terror, un nombre que resonaría con todo aquel que lo escuchara. Este cambio se reflejaría en todas las bases de datos y mapas de los traidores, y con el tiempo sería adoptado también por el Imperio. Sin saberlo, los traidores estaban siendo seguidos por una nave comandada por sobrevivientes de la masacre del planeta Isteban V. A bordo de la nave Sisypheum viajaban los restos de la Legión de los Manos de Hierro, un par de salamandras y un solo marín de los guardias córvidos. Esta banda de marines abandonados tomaron el manto de reventar y desbaratar los planes de todos los traidores que se encontraban viajando por el Segmentum Oscurus de la galaxia. Los leales sobrevivientes capturaron en Cabo Arsarta a un huésped descifrado monolingual, más conocidos como Cryptos, o sea, los empleados de IT del Dark Mechanicus. Con el Cryptos pudieron conectarse a las comunicaciones encriptadas de los traidores. Sabiendo del encuentro que se iba a dar en Hydra Cordatus, los leales se pegaron un viaje hasta el planeta, tras el cual descubrieron los planes de Fulgrim de entrar al Ojo del Terror. A los pedos salieron disparados hacia la tormenta psíquica para intentar detener el plan de los Malosus. Por suerte contaban con un GPS Eldar, ya que aquel elfo también quería detener los planes de Fulgrim. El destino de los traidores quedaba en medio del velo. Era el mundo perdido de los Eldar, llamado Idris, uno de los legendarios planetas que fueron el corazón del imperio de los elfos, llamados Crown Worlds. El sepulcro de la perdición de Isha guardaba la entrada al Ángel Exterminatus, en medio de la antigua ciudadela de los elfos. Antes de descender, por si las moscas, los guerreros de hierro bombardearon la superficie del planeta para luego bajar con todas sus fuerzas. Un contingente de guerreros de hierro se quedaron para completar las fortificaciones de la zona de descenso, mientras Perturabo subía a su tanque superpesado Tormentor para comenzar el viaje hacia el centro de la ciudadela Eldar. Fulgrim se subió a su tanque y se mandó al frente de todo para hacerse el importante, siempre así bien humilde el tipo. Su expedición al sepulcro de Isha había ido sin problemas, nada de trampas ni oposición. Igualmente, Perturabo ordenó preparar defensas en caso de retirada. El sepulcro de la perdición de Isha era un palacio monumental, exquisitamente adornado y con cúpulas gigantescas. Su entrada al palacio era observada desde las sombras por los leales sobrevivientes de la Sisypheum, quienes encontrarían su propia entrada al santuario.
Fulgrim cagaba a pedo a Perturabo para que se apure, mientras el Ferroso miraba y estudiaba a su hermano. Por sus ojos genéticamente modificados, él podía ver que su hermano el Fenicio sudaba o más bien desprendía luz de su interior. Y no solo él, sino sus capitanes y submarines irradiaban una extraña luz. Perturabo intuía que algo andaba mal, sabía que Fulgrim lo iba a traicionar. Ya en el corazón del sepulcro, la energía del interior de Idris reconoció entre los hijos del emperador el olor a huevo podrido de los seguidores de Lanesh, el gran enemigo de los Eldar. Al detectarlo, el planeta reactivó a los guardianes del santuario, miles de estatuas controladas por las almas de Eldars fallecidos, conocidos como Wraiths o espectros. Los espectros se le pararon de mano a los traidores, tanto dentro como fuera del sepulcro de Illa. Y mientras Perturabo estaba ocupado peleando, Fulgrim salió corriendo como rata que morfó, pero no puso para la vaquita. Al darse cuenta que su hermano se había escapado, Perturabo decidió seguirlo al centro del sepulcro, guiado por la energía verde que emanaba desde abajo. Se tiró por el columpio interminable del santuario hasta llegar al fondo, una sala gigantesca de proporciones imposibles, con miles de puentes dirigidos hacia el centro de la sala, donde había una esfera de luz verde. Esta esfera de luz no era otra cosa que todas las almas recolectadas de todos los muertos del planeta. Perturabo confrontó a Fulgrim para que tirara la posta. Todo era un plan suyo para convertirse en algo incomprensible. El Señor del Hierro levantó su martillo de guerra y se dirigió a darle un buen martillazo a su hermano, pero entonces Fulgrim pronunció una sola palabra, que detuvo al Ferroso con una dolorosa réplica en su cerebro. El Fenicio explicó por qué su hermano estaba tan débil. Era todo debido al regalo que le había hecho antes de entrar al velo. Una capa recheta con un broche en forma de calavera con una gran gema oscura en el medio de la frente. Pero esta gema lentamente fue absorbiendo la energía vital de Perturabo a medida que se adentraban en el velo. Con el sacrificio involuntario del Ferroso, Fulgrim podría conseguir finalmente su apoteosis. Flotando, subieron hacia el interior del santuario a la vista de todos los traidores. Fulgrim tiró a su hermano al suelo, ya hecho bosta y casi sin vida. El Fenicio flotaba en el aire, de a poco transformándose en su versión demoníaca. Justo cuando se estaba por completar la apoteosis, Perturabo logra levantarse, sosteniendo la gema asesina en su mano. Caminó hacia su hermano mirándole a los ojos, buscando al menos un atisbo de remordimiento, pero por parte de Fulgrim nada iba a encontrar. Con el corazón roto, se dio cuenta que su hermano ya no existía, procediendo a tirar a la bosta la gema chupasangre. De repente entraron los leales sobrevivientes, recagando a tiro a los traidores, empujándolos hacia el centro del santuario. El guardia córvido sobreviviente, Jarrowkin, encontró la gema asesina y procedió a destruirla usando una pistola Volter de uno de los traidores muertos. Al ser destruida la gema, Perturabo recuperó su energía mientras que Fulgrim se retorcía de agonía, ya que la gema no solo contenía la energía del Ferroso, sino que también la de él. Fulgrim se prendió fuego, las llamas consumiendo su armadura y dejando su deforme cuerpo siendo chamuscado lentamente por etéreas flamas rosadas y violetas. Perturabo por fin pudo ponerse de pie, cargando su martillo en su hombro, a la vez que se acercaba a su hermano a meterle un buen martillazo. Fulgrim no pudo hacer más que sonreír mientras el martillo caía sobre él, cortándolo al diome. Pero como no podía ser menos, esta brutal muerte dio paso al doloroso nacimiento de un ser abominable. Por fin se completaba la ascensión de Fulgrim. La explosión de luz cegadora cubría la transformación, en el centro de esta algo imposible, el Fenicio reencarnado tal como el emperador lo trajo al mundo, transformándose frente a los presentes en su forma final, un príncipe demonio de Lanesh con el cuerpo de un hombre serpiente. Fulgrim demonio se despidió de su hermano con un críptico mensaje, de que se reencontrarían y volverían a ser amigos, conjurando a la vez una nube de pedos que teletransportó al primarca y a todos los marines de la legión de los hijos del emperador a vaya uno a saber dónde. Tras la desaparición de los hijos del emperador, el planeta empezó a implosionar al recordar que no podía existir sin su esfera de poderes mágicos. No ayudaba que el agujero negro del centro del velo ahora estaba ejerciendo su efecto sobre el mundo hechitero. Los leales recogieron a sus heridos y montaron un escape del santuario. Aunque tenían las re ganas de cagar a Perturabo a guantazos, sabían que no podrían escapar a tiempo si lo hacían. El Ferroso los dejó escapar así sin más, para luego escapar junto a su legión, observando desde su nave insignia la muerte del planeta Idris. Muchas de las naves pequeñas de los guerreros de hierro fueron morfadas por el agujero negro. Solo las naves capitales tenían motores lo suficientemente potentes como para escapar el arrastre, pero esto era solo retrasar lo inevitable. Perturabo, decidido, le dijo a sus hijos que pegaran la vuelta y se metan de una al agujero negro. Los capitanes lo creyeron un suicidio, pero él les aseguró que vivirían, debido a las palabras de Fulgrim, de que algún día se reunirían. Sin más que perder, se mandaron al agujero y el resto es historia.
Con la certeza del objetivo final de los traidores siendo Terra, Rogal Dorn de los Puños Imperiales y Malcador el Sigilita, regente e interino de Terra, llamaron a todas las legiones que todavía eran leales a volver a casa para ayudar con la defensa. Siendo como vimos, los ultramarines estaban ocupados con los portadores de la palabra y los devoradores de mundos, mientras que los lobos espaciales estaban siendo atacados por los de la Legión Alfa. Chagatai Khan de las Cicatrices Blancas quería ayudar a Liman Ras, pero por el decreto de Dorn tuvo que dejar que se la banque solo y partir de una hacia Terra. Ras, después de meterle un buen par de piñas a lo de la Legión Alfa, pegó un salto hacia Terra, llegando cuando la batalla ya había comenzado. Los Ángeles de Sangre, después de salir victoriosos de la campaña en el sistema Cygnus, recibieron la orden de Dorn, viajando hacia Terra a toda máquina. Fueron ellos, junto a las Cicatrices Blancas, los que estuvieron antes de que comenzara la batalla. 3 legiones completas de titanes y casi 2 millones de soldados humanos estuvieron con ellos para enfrentarse a la fuerza de los traidores. La batalla por Terra comenzó con un bombardeo orbital por parte de las fuerzas de Horus que duró varios días. A pesar de las defensas orbitales de Luna destruyendo una cuarta parte de todas las naves de los traidores y la gran cantidad de soldados defendiendo la superficie, las fuerzas del Horacio eran demasiado numerosas. Los marines seguidores del caos se lanzaron a tierra en sus cápsulas de caída, dirigiéndose a tomar los puertos espaciales más cercanos al Palacio Imperial. En unas pocas horas, los traidores tomaron los puertos Muralla de la Eternidad y Compuerta del León, lo que permitió el descenso de los marines restantes y de las legiones de titanes infectados por los dioses del caos. Cultistas seguidores del caos invocaron a la fuerza demónica a la superficie de Terra, summoneando incluso demonios mayores como Akabanda. Los traidores empujaron a las fuerzas leales contra las paredes del Palacio Imperial, surgiendo Angron en su forma de príncipe demonio a exigir que se rindan ya que los tenían rodeados. Seguramente se habrían rendido ante el monstruo rojo gigante si no hubiera sido por la llegada de Sanguinius, que con sus alas parecía un ángel de verdad. Los dos primarcas se miraron por un rato, hasta que Angron retrocedió de las paredes del Palacio Imperial, informando a sus legionarios, feliz como una lombriz, que los leales no se rendirían. Así empezó posta la batalla, las fuerzas del caos tratando de escalar la muralla y los leales deteniendo su avance. Fuera de las murallas, las fuerzas de Chagatai Khan trataron de atraer y así alejar la mayoría de las fuerzas traidoras, pero su plan no sirvió de un choto, ya que las fuerzas leales fueron abrumadas y obligadas a retroceder al interior del Palacio Imperial. El Horacio, bien a lo impaciente, ordenó a las legiones de titanes a hacer bosta a las paredes de la muralla imperial para acelerar los trámites. Sintiendo que se venía una fea, Chagatai decidió cambiar de táctica, tomando a sus fuerzas motorizadas y a los tanques de la Armada Imperial para retomar el puerto espacial de Compuerta del León, agarrando por sorpresa a los traidores con un ataque por la madrugada. Tras reactivar las defensas láser del puerto, comenzaron a destruir las naves no protegidas de los traidores, efectivamente cortando a la mitad el flujo de malosos que llegaban a asaltar el Palacio Imperial. Inspirados por la victoria del Khan, otros leales intentaron recuperar el puerto espacial de Muralla de la Eternidad, pero fallaron, ya que los malosos habían reforzado su posición tras la pérdida del otro puerto. Dentro del palacio, los defensores habían tenido que retroceder hasta la entrada al santuario del emperador, la llamada Eternity Gate o Compuerta de la Eternidad. Los marines de los Ángeles de Sangre y de los Puños Imperiales contenían a las fuerzas caóticas mientras los demás leales ingresaban al santuario. De entre el quilombo surgió Kabanda, el demonio mayor de Khorne, haciéndose el cocorito y desafiando a Sanguinius, lanzándose contra este sin darle tiempo a contestar. Debido al cansancio de las batallas previas, Sanguinius recibió un piñón del demonio que lo dejó noqueado en el suelo. Pero no estaba derrotado. El sangriento se levantó como pudo y otra vez salió volando, decidido a devolverle la piña al demonio. Sanguinius agarró al bicho caótico y le hizo la gran Bane, partiéndole la espalda con su rodilla, tirándolo para que se haga bosta contra el suelo. En medio de la confusión, el resto de los leales aprovechó para entrar al santuario, mientras los demonios lloraban por el destierro del gran demonio. El emperador seguía trabajando con su proyecto para chorear acceso a la vía de la telaraña usada por los Eldar hasta los últimos momentos de la batalla por Terra. Sentado en el trono dorado, usaba sus poderes psíquicos para mantener a raya a los demonios que intentaban invadir su portal de la vía de telaraña debido a la cagada que se mandó Magnus. Pero ahora debía desviar parte de su energía para, a su vez, mantener cerrada la Compuerta de la Eternidad. Días antes de la confrontación del emperador y Horus a bordo de la nave insignia del Gran Traidor, el maestro de la humanidad dio a Malcador 2 tareas. Primero, debía presentarle al emperador 2 individuos de carácter excepcional, los cuales serían la base de la Inquisición en un esfuerzo por evitar otra traición de tal magnitud. La segunda era prepararse para el sacrificio que le esperaba en el futuro cercano.
Al llegar el momento, Malcador presentó a los dos individuos y con la aprobación del emperador tomó su lugar en el trono dorado, dándole al maestro de la humanidad la oportunidad de hacer lo que debía. Por su sacrificio sería recordado como Malcador el héroe, y digo sería porque en pocas horas terminaría más muerto que la carrera de Will Smith. El emperador y dos de los 12 individuos se prepararon para teletransportarse a la nave del Horacio para saldar cuentas. Por su parte, el Horacio estaba desesperado, ya que al tardar tanto, la campaña duró 55 días, se cerraba su chance para ganar, siendo que los refuerzos de los leales estaban cada vez más cerca de Terra. Horus se puso re chapita, desactivando los escudos de su nave en una movida desafiante contra el emperador. Su viejo, ni lerdo ni perezoso, junto a un contingente de custodes, a los primarcas sanguíneos y a Rogal Dorn, y a varios veteranos de sus legiones, y se teletransportó a la nave del Horacio. Pero el pelado malvado usó sus poderes caóticos para dispersarlos por la nave, forzándolos a pelear contra sus fuerzas. Sanguíneo fue el primero en llegar al puente de la nave, por lo que se enfrentó primero a su hermano Horus. El traidor le metió unos buenos bifes al sangriento, que ya estaba hecho bosta por la batalla en la superficie de Terra. El Horacio terminó con su hermano ahorcándolo, no sin antes recibir un puntazo por parte de Sanguinius que dejó un agujero en su armadura. Cuando el emperador por fin llegó al puente, encontró al ángel sangrón muerto en el suelo y al Horacio sacándole la mugre, diciéndole que era un cagón por no aceptar el poder del caos y subyugar a los dioses a la voluntad humana. El emperador le tiró la posta, diciéndole que el pelado no era más que una marioneta para los poderes ruinosos. La batalla se libró entre los dos, piña va, piña viene, un ataque psíquico por acá y otro por allá. El emperador, a pesar de ser más polenta que el pelado, no podía mandarle con todo, su compasión por su hijo se lo impedía. Horus aprovechó la duda de su padre para hacerlo bosta, abriendo su armadura con el abrelatas que tenía por guantelete, cortándole la yugular, quemándole la mitad de la cara y arrancándole el brazo derecho, todo para terminar con la gran Magnum Mephisto, partiéndole la espalda con la rodilla, como hizo Leman Russ con Magnus. En ese momento entraría un soldado solitario, que no se sabe si era un custodes, un marín de los puños imperiales o un soldado común de la armada imperial. El Horacio les mostró cómo quedó el emperador y se les cagó de risa en la cara. Aquel leal desconocido cargó contra el pelado malvado, pero quedó como un helado al sol debido al ataque del Horacio. El emperador, al ver lo hortivo que se había vuelto su hijo, concentró todo su poder en un último ataque psíquico que despedazó al Horacio desde adentro, gracias al puntazo que le había metido Sanguinius. Los dos moribundos, tirados en el piso, se intercambiaron miradas. Horus soltando una lagrimita y el emperador viendo el arrepentimiento de su hijo por haberlo traicionado. Para no dejar que los dioses del caos le metieran mano al alma del pelado o lo revivieran como un príncipe demonio, el emperador destruyó al Horacio enteramente, cuerpo y alma, desapareciendo este de la faz de la tierra. La destrucción del alma de Horus desató una ola psíquica a través del sistema solar, desterrando demonios y debilitando los poderes de los dioses del caos temporalmente. Los traidores, cagados hasta las patas, intentaron montar una retirada, pero los ángeles de sangre, afectados por la ira oscura y la muerte de su primarca, los cortaron a todos en pedacitos, dejando el santuario imperial bañado en sangre. Rogal Dorn pudo por fin llegar al puente de la nave, encontrando el cadáver de Sanguinius y a su padre medio muerto en el suelo. El emperador, susurrando, le dijo a Dorn que lo llevara al trono dorado. Dorn tomó a su padre y se teletransportó a las mazmorras debajo del santuario del emperador, metiendo quinta a fondo para salvarle la vida. En el trono dorado se encontró a Malcador ya casi muerto. Los tecnosacerdotes hicieron el cambio, poniendo al emperador en el lugar de Malcador. Malcador, antes de morir, traspasó su última fuerza vital al emperador y luego se deshizo, volviéndose una pila de polvo. La fuerza que Malcador le dio permitió al maestro de la humanidad despertar brevemente de su coma para dar las últimas instrucciones a sus sirvientes, siendo sus últimas palabras algo relacionado a seguir peleando contra la fuerza del caos, la ignorancia y la superstición. Por los próximos 10.000 años, el emperador mantendría el faro psíquico del Astronomicon, usando sus habilidades psíquicas para pelear con las fuerzas del velo en su propia cancha. A pesar de la victoria de las fuerzas leales, el imperio terminaría siendo todo lo que el emperador había intentado erradicar, lleno de ignorancia y superstición, un ambiente propicio para las tentaciones de los dioses del caos. Sin embargo, esta versión del imperio sería irónicamente la mejor chance para la supervivencia de la humanidad en una galaxia tan conflictiva. Con la guerra civil interplanetaria terminada, Guilliman tomó control del imperio como comandante supremo para poder poner orden a las cosas. Mandó a su legión a todo lado donde pudo para mantener el orden, y así darle tiempo a las otras legiones de leales a que puedan recuperarse para la gran limpieza que se vendría.
lo que sería la cacería de todos los traidores que todavía estaban en el mundo material. El primarca de los guerreros de hierro, Perturabo, seguía defendiendo los planetas que había conquistado. Fue derrotado y llevado a Terra después de muchos años de guerra. Conrad Curse y su Señora de la Noche seguían matando y causando estragos en la galaxia hasta que un asesino se cargó a su primarca. En el planeta Escador, Guilliman supuestamente mató al primarca de la Legión Alfa, el pelado Alfarius. Con la limpieza terminada, se enfocó en reconstruir el imperio, transformando las instituciones imperiales para que no pudiera ocurrir otra tragedia así. Dividió la armada imperial en dos: la flota marina imperial, Navis Imperialis, y la guardia imperial, Astra Militarum, metiendo un poco de beef burocrático para mantenerlas separadas. El cambio más radical que implementaría Guilliman sería una segunda formación de las legiones de marinas espaciales, que sería básicamente dividir a legiones en capítulos más pequeños, de 1000 soldados cada uno e independientes uno del otro. A pesar de la negativa de Rogal Dorn, Leman Russ y Vulcan, pero contando con el apoyo de Corvus Corax, Jagatai Khan y los grandes señores de Terra, el cuerpo regente del imperio a nivel civil, Guilliman pasó sus reformas contenidas en el Codex Astartes. Así se sentarían las bases de lo que es el imperio hoy en día. Eso, y bueno, que el libro de Lorgar, con el que adoctrinaban a los mundos que colonizaban, el Lectio Divinitatus, se volvió más y más común hasta que la adoración del emperador como un dios se morfó a todo el imperio. Eso es todo sobre las edades de la humanidad que precedieron al imperio que tanto queremos. Si te gustó el video, mandale like y suscríbete, que si no te va a aparecer Erebus en la sopa.